Ahora, para elegir el material que yo deseo utilizar, voy a tener en cuenta tres factores. El primer factor es las condiciones de prestación de servicio, es decir, para qué servicio voy a ocupar ese material, dónde lo voy a ocupar, dónde me va a brindar a mí el servicio. Por ejemplo, no es lo mismo un metal que yo lo voy a usar para una vía de tren, ¿sí?, que un metal que lo voy a usar para realizar un banco en un aula, ¿sí? Son diferentes los servicios que estoy prestando. Entonces yo tengo que saber para dónde qué servicio, perdón, va a prestar ese material y de acuerdo a eso voy a elegirlo. Otro, otra pauta es la degradación que sufre ese material, ¿sí? Si está, qué tanto tiempo, por ejemplo, va a estar expuesto a, al calor, a la luz, ¿sí?, a la humedad, ¿sí? Y por último, y no el menos importante, al contrario, es uno de los más importantes, el factor económico. El factor económico, por supuesto, es muy importante porque me determina a mí si lo voy a poder usar o no. Por darles un ejemplo, hay materiales que sí o sí hay que usarlo y tienen que ser de una determinada calidad. Los instrumentos quirúrgicos, ustedes saben que los instrumentos están hechos de acero inoxidable. Tienen que ser sí o sí de un determinado material. Ahora sí vamos a ver la clasificación de los materiales. La clasificación de los materiales se clasifican en metales, cerámicos y poliméricos. Los materiales metálicos, como la mayoría creo que ustedes los conocen, son materiales que son aleaciones de metales, ¿sí? Los materiales cerámicos son los que generalmente ustedes los ven en los pisos, en los baños, en muchas construcciones, ¿sí?, son los más comunes. Y los materiales poliméricos son aquellos que son derivados del plástico. Por ejemplo, las botellas, la rueda de los camiones, de los autos, ¿sí?, son los que son un poco más blandos. Esa es la clasificación de los materiales, se clasifican en esos tres. Todos los materiales que ustedes conocen en la vida cotidiana tienen esa clasificación, ¿sí? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que el vidrio, ¿por qué no nos sale el vidrio acá? El vidrio entra dentro de la clasificación de los cerámicos, por ejemplo. El caucho entra dentro de la clasificación de los poliméricos, ¿sí? Y así cada uno de los materiales que ustedes conocen en la naturaleza, ¿sí?, van a entrar en alguna de estas tres clasificaciones, ¿sí? Ya vamos a ver en las otras unidades, cuando entremos a analizar cada uno de estos materiales, cuál es su estructura o cuál es su unidad básica para decir, bueno, este material me corresponde a esta clasificación. La estructura de los sólidos cristalinos, vamos a hablar de eso. ¿Qué es un sólido? Dice que es una estructura formada por moléculas que se encuentran unidas mediante una fuerza llamada fuerza de cohesión. La disposición de estas moléculas le da un aspecto de dureza y de rigidez con el que frecuentemente se le asocia. Los sólidos son duros y presentan dificultad para comprimirse. Esto se explica porque las moléculas que lo forman están tan cerca que no dejan espacios entre sí. Tienen una forma definida y esta característica, salvo que actúe sobre ellas una fuerza tan grande que lo deforme. La forma definida de los sólidos es producto de la fuerza de cohesión que mantiene unidas a las moléculas. Esto es básicamente una definición de lo que es un sólido. ¿Cuál es la clasificación de las estructuras? La estructura puede ser cristalina o pueden ser amorfas. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura, un sólido cristalino, y uno amorfo? Los cristalinos son aquellos que poseen un ordenamiento estricto y regular, me dice, de todos sus componentes, de los átomos, de las moléculas, de los iones, ¿sí? En cambio, los amorfos carecen de un ordenamiento bien definido y de un orden molecular repetitivo. Por darles un ejemplo,
los sólidos cristalinos, el cloruro de sodio, ustedes saben que cristaliza en forma de un cubo, ¿sí? Eso es una estructura cristalina. Y una estructura amorfa sería, por ejemplo, el grafito. Ustedes saben que el grafito no tiene una estructura bien definida, sino que son varias capas que se van agrupando una encima de la otra, que se deslizan, que eso hace lo que, por ejemplo, el lápiz con el que ustedes escriben se deslice, ¿sí? Y ustedes puedan escribir en el papel. Entonces, la estructura cristalina o un sólido cristalino es aquello que tiene un ordenamiento estricto y regular, ¿sí? De todos sus componentes. Y el amorfo es todo lo contrario, no tienen un orden repetitivo. Eso lo vamos a ver ahora en unas imágenes que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Una estructura cristalina es un ordenamiento espacial de átomos, iones o moléculas, ¿sí? Y que varían desde las simples en los metales a las más complejas en los materiales cerámicos y los poliméricos, ¿sí? Cada material, cada tipo de material presenta una estructura cristalina, ¿sí? Los metales son aquellos que tienen una estructura cristalina más ordenada, ¿sí? Y a medida que nosotros pasamos del metal al cerámico y al polimérico, esa estructura va cambiando y ya no es tan definida, ¿sí? Para ello nosotros vamos a definir el concepto de celdilla unidad o una celda unitaria. Dice, son pequeñas entidades de una estructura cristalina que se repiten periódicamente y que contienen un patrón de ordenamiento. En su mayoría son paralelepípedos o prismas con tres conjuntos de caras paralelas. Es la unidad estructural fundamental y define la estructura cristalina mediante su geometría y por la posición de los átomos dentro de ella, ¿sí? Así como ustedes en biología conocen lo que es la célula, que es la mínima unidad, acá para la estructura hablamos de celdilla unidad, ¿sí? Que sería la mínima unidad de una estructura cristalina. Y según esa celdilla unidad, yo voy a tener una estructura cristalina de una forma o de otra forma. Veamos acá la estructura cristalina. En la parte izquierda ustedes tienen una estructura cristalina que corresponde a un metal, ¿sí? Y en la parte derecha es la misma estructura cristalina de la parte izquierda, nada más que está representada de otra manera. Es para que se vea mejor, para que ustedes lo puedan visualizar de una manera más clara, ¿sí? Son como dos modelos diferentes, ¿sí? Nada más que en la estructura de la derecha se separa un poco más los átomos para que ustedes puedan visualizar mejor la estructura. Si ustedes observan, en la parte derecha tienen 1, 2, 3, 4, 8 celdillas unidades, ¿sí? Esas celdillas unidades son los cubos que ustedes tienen ahí. Si ustedes logran separar esa estructura de la derecha, van a ver que son como 8 cubitos que, si ustedes los juntan, me forman esa estructura cristalina. Entonces cada unidad, cada cubito es mi celdilla unidad. Acá hay un ejemplo de lo que hablábamos hace rato de la estructura de los sólidos cristalinos y amorfos. Si ustedes ven, los sólidos cristalinos presentan una estructura ordenada, ¿sí? Son muchos cubitos que se van agrupando y se repiten periódicamente. En cambio la estructura amorfa, ¿sí? Ahí tienen el diamante, no tiene una repetición periódica de una estructura determinada. Ven que todo es diferente, tanto la C como la D, donde dice la figura 329, estructura del silicato, ¿sí? Estructura del silicato, perdón. Bueno, por hoy terminamos la primera clase. Vamos a continuar en el día de mañana. Les voy a subir la siguiente parte con algunos ejemplos prácticos para que comiencen a resolver el trabajo práctico número 1 de estructura cristalina. Recuerden que la bibliografía se encuentra en el aula virtual y ahí están todo lo que hablé en el día de hoy, se encuentra en la bibliografía, ¿sí?
Cualquier duda me consulten o me manden un mail.